se cumplen 500 años de la Reforma evangélica. Hasta que Lutero no hizo lo que hizo, no había iglesia bautista, no había iglesia metodista, no había iglesia presbiteriana, no había carismático, no había iglesia evangélica. Por eso es tan importante esta celebración de 500 años que se inició este movimiento evangélico, que todos acá lo somos y damos gloria al Señor como lo hemos hecho en esta noche, pero todos le debemos a este hombre de Dios, a este hombre tocado por el Espíritu Santo que dio un vuelco en la historia. Lo que pasa en la vida de Lutero pasa en la historia. Y son esos momentos que se producen como quiebres en la historia de la humanidad, a partir del cual se empieza a escribir otra historia, particularmente en Occidente, en Europa. La Iglesia Oriental tiene otra historia, también otra historia religiosa. Nosotros somos de Occidente, eso lo tenemos claro de cuando íbamos a la escuela. De un lado del mapa estamos nosotros y de ahí venimos todos nosotros, en general, a no ser que haya algún árabe por acá o descendiente de árabe, no hay ninguno. Bueno, entonces, este movimiento que se inicia con Lutero, se inicia el 31 de octubre de 1517. Por eso se cumplen 500 años de ese 31 de octubre de 1517. Hubo muchas celebraciones. En Buenos Aires, Asiera, entonces ustedes pertenecen a Asiera, ¿no es cierto? Supongo que la iglesia de usted está en la... Sí, debe estar en la Asiera. Aseba, ¿no? Al de los bautistas. No, pero los bautistas también están afiliados a Asiera. Bueno, el Teatro Colón hizo una sinfonía para todo el pueblo de Dios, llenaron el Teatro Colón hace 15 días, porque hay una sinfonía de Mendelssohn que es La Reforma. Entonces fue una oportunidad, vino hasta el presidente, bueno, fue una cosa muy importante. Así que todos los líderes de las iglesias, bueno, se llenó el Teatro Colón. ¿Por qué? Porque estamos celebrando este hecho. Pero yo creo que este texto bíblico es el meollo del pensamiento teológico de Lutero, porque Lutero fue un movimiento profundamente espiritual y religioso y bíblico. Es decir, tuvo consecuencias históricas tremendas, pero lo que motivó a Lutero fue su fidelidad a la palabra de Dios. Y la teología, el pensamiento que dio vuelta la bisagra de la historia, todos los estudiosos dicen que es empezaba en Romanos, este es el primer versículo. Me gustaría que lo leamos. Es de Romanos, ahí está, la justicia de Dios por medio de la fe. Leámoslo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cambia? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este texto, que puede ser más o menos familiarizado, pueden estar ustedes familiarizados, fue uno de los textos claves sobre los cuales Lutero se plantó ante el Papa y ante el emperador Carlos V. Y dijo, no me puedo retractar y no puedo ir contra lo que dice la palabra de Dios. Este texto es muy importante, por eso yo quiero
empezar teniendo en cuenta este texto, para que ustedes vean cuál es complicado, podríamos predicar 2 años sobre este texto, pero es el texto que está en el meollo del pensamiento teológico de Martín Lutero. Empecemos. 500 años de la Reforma. Yo pensando en esta celebración, se me ocurrió preparar un tema circunscripto a 4 años. Porque para mí en estos 4 años se produce lo esencial de la Reforma. Wittenberg, 1517. ¿Qué hace el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero? Clava 95 tesis en la puerta de la universidad, de la iglesia de la Universidad de Wittenberg. ¿Y qué pasa en Worms? Wittenberg es una ciudad, Worms es otra ciudad de Alemania, en 1521. Ahí lo condenan. Acá clava las tesis. Una tesis es algo a demostrar, es algo académico, algo que él quería discutir, porque le parecía que era una aberración en la vida de la iglesia lo que estaba pasando. Acuérdense que la única iglesia era la católica y tenía poder temporal. ¿Se dan cuenta cómo funcionaba la cosa? Y así funcionó desde Constantino para acá. Desde el siglo IV para adelante, el poder de la iglesia católica en Occidente fue total. Cambia. Claro que los estudiosos dicen que hubo antecedentes de la Reforma. Yo no me voy a detener mucho en todo esto, pero siempre hay que hablar de los valdenses. La iglesia valdense, que acá hay inmigrantes valdenses, Jacinto Arauz, ¿está lejos de acá? Más o menos. Bueno, Jacinto Arauz es una colonia valdense. Es gente que ha sobrevivido, pero fíjense en qué año se lo ubica a Pedro Baldo. 1181, se ubican, 1181, 1200. Era un momento, ¿saben qué otro personaje surge en ese momento? San Francisco de Asís, que todavía se habla de San Francisco de Asís. Era un momento en el cual en la iglesia se ponía por encima de todos los valores la pobreza. Había que ser pobre. Si uno quería ir al cielo, tenía que ser pobre. Y este hombre, como tantos en aquella época, se había muerto una persona que él quería mucho y él quedó muy impactado por la muerte de este amigo. Entonces él tenía miedo también de morir él y no estar en paz con Dios. Y va al cura y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y serás salvo tú y tu casa. Y lo hizo, como lo hizo también San Francisco. Era un rico comerciante. Lo que pasa que él estaba casado. San Francisco de Asís era un jovencito. Pero este hombre se queda con una parte de su fortuna y traduce un Nuevo Testamento al italiano. Porque él decía que la iglesia tenía que volver a la sencillez y a las enseñanzas de Jesús. Por supuesto, San Francisco de Asís quedó en la iglesia, pero a los valdenses los empezaron a perseguir, se refugian en el norte de Italia, en el Piamonte, viven en comunidad, eran agricultores y la historia de persecución y muerte que tuvieron es enorme, pero sobrevivieron a tal punto que en el siglo XIX muchos de estos valdenses, en esas hambrunas que hubo en Europa, vinieron para el Río de la Plata y hay iglesias de origen valdense en la Argentina y en Uruguay. Pedro Baldo, volver a la sencillez de la iglesia naciente y con la palabra de Dios en el centro de la iglesia. Pero a Baldo los persiguieron, no pudo hacer una verdadera reforma de la iglesia, si bien impactó en una comunidad. Más importante que Baldo fue Wycliffe, que es muy importante porque este es inglés, este era un intelectual, era un hombre muy importante en el pensamiento, por lo que escribió, por lo que enseñó, por la influencia que tuvo en la sociedad de su tiempo.
A Wycliffe no lo pudieron matar porque se murió antes. Él también hizo una traducción de la Biblia al inglés con un grupo de intelectuales, porque no es fácil traducir una Biblia, ¿eh? La Biblia estaba en latín y la tradujeron al inglés. La Biblia estaba en latín y Baldo la tradujo al italiano. La Biblia tenía que estar en el lenguaje del pueblo. Nosotros estamos familiarizados con la Biblia, todos tenemos una Biblia, la llevamos acá, pero costó mucho tener ese texto en nuestro idioma. Wycliffe, no voy a alargarme mucho, pero fue un gran biblista, un gran estudioso que tuvo una gran influencia. A Wycliffe se muere de muerte natural en 1384, pero el Vaticano lo condena y ya estaba muerto. ¿Y sabe lo que hicieron? Lo desenterraron, lo quemaron y lo volvieron a enterrar. Pues diciendo, ojo, el que sigue las ideas de Wycliffe lo vamos a quemar como no lo pudimos quemar a este que se nos murió antes. Entonces, pero Wycliffe es muy importante porque tuvo influencia intelectual sobre Juan Hus. Juan Hus ya es checoslovaco. Y este checoslovaco, que para los checoslovacos Juan Hus es un héroe nacional. Si ustedes van a Checoslovaquia, así como acá tenemos la estatua de San Martín, allá lo tienen a Wycliffe con una Biblia en la mano, a Hus. Las ideas, esto es importante, lo de Hus, porque tiene mucho que ver con la condena de Lutero. Juan Hus es, fíjese, ya vamos acercándonos más a Lutero, de 1373 a 1415. ¿Y saben cuál fue el gran atrevimiento de este que era también sacerdote? Dar la comunión en las dos especies. Es decir, que no, porque hasta el día de hoy el vino lo toma el cura y la hostia se la dan al laico. Y este hombre ya decía, no, Jesús no lo hizo así. Jesús dio el pan y dio el vino. Y eso fue una gran herejía. Además, él también quería volver a la sencillez bíblica, critica la riqueza del Vaticano, el poder de los obispos, y en un concilio que ya me va a venir el nombre por no tener el machete cerca, lo condenan a muerte, pero a él sí, lo queman. Él muere en ese año en una fogata, en una hoguera, donde dicen que murió cantando un himno y pasó a la historia como uno de los pre-reformadores, como esta gente que intentó reformar, pero lo apagaron, lo aplastaron. Las ideas de Wycliffe fueron realmente apagadas por la ferocidad con la cual se lo persiguió a todos los que seguían sus enseñanzas. Cambia. Roland Bainton es un gran historiador bautista que escribió un libro accesible que se llama La Iglesia de Nuestros Padres. Y dice que en la iglesia medieval, de los famosos 7 pecados capitales, había 5 que caracterizaban la vida de la iglesia en aquel entonces. Avaricia, lujuria, ira, gula y soberbia. Eso era lo que caracterizaba la vida, no de la iglesia, de los dirigentes de la iglesia. Los otros 2 pecados capitales en la teología católica son la pereza y la envidia. Se ve que no eran envidiosos y tenían todo. ¿Para quién iban a envidiar? Había que envidiarlo a ellos. Pero la pereza tampoco. Se preocupaban de conservar su pancita con temor y temblor. Comían como un cardenal, dice, ¿no? Bueno, de los 7 pecados, dice Bainton en su famoso libro de historia, 5 era lo que predominaba en la época de Lutero en la iglesia. Cambia. Hubo algunos movimientos de renovación en el interior de la iglesia. Estos son Savonarola en Italia, el cardenal Jiménez, pero prácticamente eran gente severa que quería aplicar la ley de la iglesia para que la gente que se desviaba vuelva a la austeridad. Básicamente era que la vida de los monasterios llegue a la vida de la iglesia. No afectaba el pensamiento de la iglesia, ni la estructura de la iglesia. Es decir,
no sean tan corruptos, básicamente decían eso. Traten de modificar un poco la conducta porque la corrupción era tremenda en la vida de la iglesia. Erasmo de Rotterdam fue un humanista, fue algo distinto. Él realmente se burlaba un poco de las supersticiones y tanta cosa mágica que había en la iglesia. Erasmo era un intelectual, muy diferente a los otros dos, que hizo muchas críticas a la iglesia, pero no llegó a hacer grandes reformas. Hay otros pequeños movimientos, pero no me voy a detener porque quiero llegar a Lutero. Lo que desata el espíritu de Lutero y dice hasta acá llegamos, es el famoso tema de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un sistema a través del cual uno podía adquirir el perdón de sus pecados. A nosotros nos cuesta entender eso, porque ya tenemos nuestra historia y nuestra trayectoria, pero en aquel tiempo se vendían las indulgencias para el sostén de la iglesia. Ustedes acá ofrendaron libremente, el pueblo de Dios ofrenda, pero en aquel entonces se le tenía mucho miedo al purgatorio. Se moría muy fácilmente la gente, había las familias siempre eran diezmadas por plagas, porque no había el sistema de salud que ustedes conocen. Estaban muy familiarizados con la muerte, entonces la gente era muy temerosa de lo que sería la vida eterna. Y en la teología medieval se inventó ese estado del limbo, un estado en el cual se permanecía un tiempo hasta que los pecados se iban acomodando y uno podía entrar al paraíso. Eran tiempos, ya les digo, de una religión mágica. Por eso era tan importante el tema de la transubstanciación, ¿no? Que cuando el cura levanta, y lo hacen hasta el día de hoy, cuando levanta la copa, eso ya no es más vino, eso ya no es más pan, eso es sangre y carne. Y eso funcionaba muy mágicamente, la gente estaba muy impresionada por eso. Y el que se atrevía a cuestionar eso, bueno, se lo condenaba. Cambiá. Y aparece, la iglesia necesitaba dinero por dos razones. Una, estaban construyendo esa catedral de San Pedro, donde sale el Papa, ese Domini Miniscus, así, ¿vieron? Bueno, estaban construyendo esa basílica que le costaba mucha plata. También había un problemita en la historia, había caído Constantinopla en manos de los turcos avanzaban sobre Europa, había temor de la invasión de los turcos, y eso, como el Papa también se ocupaba, acuérdense, de lo espiritual y lo temporal, había que comprar armas, había que estar porque avanzaban, un problemita que ahora se ha revivido en Europa con este asunto de los musulmanes. Ojo, no es tan simple todo eso que está pasando en el mundo en el día de hoy. Pero en aquel entonces aparece este tipo, Tetzel, que es uno de los factores decisivos que hace que Lutero diga, hasta acá llegamos. Entonces, esto hay que discutirlo. Esto no puede ser. Porque ellos repartían unos papeles, este tipo, y decía, recordad que podéis, las almas estaban en el purgatorio. Entonces llegaban así acá a Santa Rosa vendiendo indulgencias. Iban por la calle y les decían, recuerden que pueden liberarlos, pues en cuanto suena la moneda en el cofre, el alma salta al purgatorio. ¿No quieren entonces por un cuarto de florín recibir esta bula de indulgencia por intermedio de la cual podéis llevar un alma divina e inmortal a la patria del paraíso? Y la gente sacaba y ponía. Tenía una promo, un combo. Entonces, y la gente, es como vender terrenos en el cielo, o como en Buenos Aires dice que vendían los buzones, ¿se acuerdan? Pero la gente ofrendaba, hermanos. La gente tenía temor de Dios y la gente ponía y juntaba, y si levantaron esa iglesia en San Pedro no le debe haber ido tan mal,
Así que ofrendaban para el sostén de la iglesia y para que esté menos tiempo el alma en el purgatorio. Ojo, algunas de estas cosas subsisten. ¿Nunca escucharon, vengan a que va a haber una misa porque alguien se murió? Lo hacen hasta el día de hoy, ¿eh? Hacen la misa por los muertos. Ojo, ¿eh? Todo un tema que uno dice, no lo hacen tan burlamente, pero si teológicamente el tema subsiste, ¿entienden? Y hace la diferencia, porque ustedes tienen que saber dar razón de su esperanza. No podemos ser tan ingenuos, porque te agarra un cura vivo y te da vuelta, ¿eh? Ojo, hay que tener bien fundamentada la fe, no solamente en la emoción, sino también un poquito en la razón, ¿eh? Este tema de la indulgencia fue lo que le dijo a Lutero, basta muchachos, hasta acá llegaron, esto hay que discutirlo. El tiempo propicio. Fíjese lo que dice Pablo respecto a la venida de Jesús. Leámoslo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ese tiempo cumplido en la Biblia es una palabra griega que se llama kairos. El kairos. ¿Saben lo que es el kairos? El momento oportuno. Llegaste justo. ¿Viste cuando uno dice, llegaste justo? Ese es kairos. En oposición a cronos, cronómetro, los astros se mueven cronométricamente. Eso no cambia, es inmutable. El tiempo, ese tiempo los griegos lo llamaban cronos. Pero ese momento justo es este. Cuando vino el Señor, es kairos. Se cumple el tiempo. Cuando uno estudia un poco la historia de la iglesia, uno se da cuenta que el Señor no vino en cualquier momento. Vino en el momento que tenía que venir. Nacido de mujer y bajo la ley. Volvemos a Lutero. Entonces, el tiempo propicio es el kairos. Tenía que pasar y pasó y ya no lo pudieron parar, porque nosotros estamos acá confesando la misma confesión que hizo Lutero. Martín Lutero nació en 1483 en esta ciudad de Eilsben y fallece en la misma ciudad en 1546. Era hijo de campesinos. Al decir campesino, no pobre. Era un hombre que había hecho su chacrita bien hecha y tenía la prosperidad que podía tener un chacarero en aquel entonces, a tal punto que quería que su hijo sea abogado. Y dice la historia que iba caminando a los 17, 18 años Lutero por un bosque y cae un rayo, se desata una tormenta y cae un rayo y el rayo hace un incendio y grita Lutero, Santa Bárbara, ayúdame, me haré monje. Y como se salvó, se hizo monje. En vez de estudiar abogacía como quería el padre, se ingresa a un convento de la orden de los agustinos. Y era severo, se preocupaba con temor y temblor de su salvación. Tuvo varios hijos, no todos vivieron, incluso todos murieron antes que él, pero tuvo un hogar feliz. Y acá lo digo ahora y no lo digo más, porque ustedes conocen la esposa del pastor, pero antes los curas no tenían esposa, los pastores tampoco. Ahora sí, miren qué esposa que tiene el pastor. Bueno, pero se casa con Catarina von Bora, una ex monja católica. ¿Qué había pasado? Las ideas de Lutero empezaron a llegar a los conventos. Las ideas circulaban. ¿Por qué circulaban tanto las ideas de Lutero? Porque hubo un tal Gutenberg que ¿qué inventó este alemán? La imprenta. La imprenta de tipos móviles inventó. Porque antes se hacían unas planchas de madera, y pronto, así como un sello, se imprimía. ¿Y cuántas copias podían hacer? En cambio, rápidamente se armaban las páginas y rápidamente se
una revolución tan importante como la que nosotros estamos viviendo ahora con el internet y con nuestros teléfonos que rápidamente nos comunicamos. Porque si no las ideas, el tiempo propicio, no se hubieran propagado como se propagaron las ideas de Lutero. Porque Lutero decía algo y enseguida Gutenberg, y salían los papeles y la gente llegaba a las universidades, llegaba a los conventos, todo el que sabía leer le leía a otro. ¿Entienden cómo es tan importante el tema de la imprenta? Porque era el Kairos, era el momento oportuno. ¿Y qué pasó? Había varios curas que venían por Wittenberg, monjes, que dejaban los conventos, porque Lutero era muy crítico a la vida conventual, y un día se le aparecen 9 monjas. Señor, nosotros abandonamos el convento. Y Lutero dice, uy, ¿qué hago con todas estas mujeres? No sabía qué hacer. Dice, bueno, la voy a casar con los curas. Entonces hizo que se case con los curas. Y Catarina parece que era la más fea. Y dice, vos no te preocupes, con vos me caso yo. Entonces se casó con Catarina Bombora y fue muy feliz. Y Catarina fue una gran mujer. Y realmente toda esta historia del hogar pastoral, la casa pastoral, fue muy importante en la historia de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica. Y todo nace en el hogar que formó Lutero, que era un monje, que se casa con una monja. Ya les digo, como diciendo, era la que él dice, bueno, no te preocupes, yo me caso con vos. Pero fue muy feliz. El Kairos, cuando el Señor hace las cosas, las hace bien. Bueno, el hecho es que el hogar de Lutero siempre estaba abierto fundamentalmente a los estudiantes, porque él era doctor, era biblista, era profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg. Entonces, hay unas charlas de café, se llamaban, donde él se juntaba a la noche con los estudiantes y charlaban, tomaban cerveza también, porque a los alemanes les gusta tomar cerveza. Y se entonaban, y a veces dice que Lutero tomaba el laúd, porque Lutero también era muy buen músico, así como nosotros tocamos la guitarra acá, él tocaba la guitarra. ¿Y saben qué habilidad tenía Lutero? Era poeta. Y él tomaba la música folclórica de lo que cantaba la gente y le ponía letra cristiana, y entonces empezó a haber todo un movimiento de renovación musical. En 1525, yo no tengo que hablar de ese periodo, yo les dije que hasta el año 20 nomás. En 1525 ya había un himnario escrito por Lutero, donde las ideas de la Reforma la gente las cantaba. ¿Se dan cuenta? Basta de hablar de la historia de Lutero, pero quería contarles algo cómo había sido esto de su casamiento y de su hogar. Hay algunas cartas muy tiernas a sus hijos, aunque Lutero era un hombre de mucho carácter, era un hombre de una actividad tremenda, predicaba todos los días, hacía su trabajo pastoral, enseñaba en la universidad, aconsejaba a los príncipes, un hombre de una capacidad de trabajo y genial, profético. Entonces, el 31 de octubre de 1517, por eso estamos celebrando la Reforma, clava sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, dirigida a la iglesia de Roma. La mayoría de los historiadores entiende que Lutero remitió sus tesis al arzobispo de Maguncia, al Papa, a algunos amigos y a otras universidades en esa fecha. Ustedes se dan cuenta que él lo que quería era discutir a nivel... El pueblo era muy ignorante, eran muy pocos los que sabían leer y escribir, y él quería discutir. Él era un profesor, él era un doctor de la iglesia, y se daba cuenta que había cosas que no podían ser. Esto de las indulgencias, que yo puedo hacer, cae la moneda, salta el alma del purgatorio, es una barbaridad inadmisible, decía Lutero en sus tesis. Cambiá. El núcleo de las tesis es que no hay méritos excedentes, porque las indulgencias, parece mentira lo que decían estos tipos tan pícaros, decía que hay gente que se había portado tan bien en la iglesia que le sobraban méritos ante Dios. Entonces le podían dar al otro que no tenía méritos. Decía, como yo soy tan bueno que te lo puedo pasar a vos, que sos barbudo y feo.
Entonces, y Lutero dice, pero es una locura eso, es contrario a la razón, no puede ser eso. Y sin embargo funcionaba, la gente compraba, porque creía que la iglesia tenía un tesoro de los santos. Es una cosa que los méritos de uno se lo podían pasar al otro. Y eso Lutero dice, no hay en las escrituras, ni es razonable que haya tal tesoro de méritos y que a mí me sobre el mérito para pasártelos a vos. Cambia. Por ejemplo, la tesis 62, y acá todos van a decir amén, decía, el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Amén. Todos decimos amén a eso. El único tesoro que tiene la iglesia, hay un tesoro, es el evangelio. Ese evangelio que predicamos, ese evangelio que salva y convierte y que transforma la vida de las personas, ese es el tesoro que tiene la iglesia, hermanitos, y ese tesoro lo tienen ustedes, no lo tiene el Rotary Club, no lo tienen los, ¿cuáles son los otros? El Rotary, los Leones, no lo tiene ninguna asociación de fomento. El evangelio lo tiene la iglesia y lo tenemos que cuidar, pero lo tenemos que compartir, lo tenemos que proclamar. Si el evangelio, decía un gran misionero y evangelista, no nace en el corazón del hombre, no nace. Pero si no se comparte, muere. Si el evangelio queda encerrado acá, nos vamos a ir enterrando los unos a los otros hasta que el último apaga la luz. Pero si el evangelio se proclama, si el evangelio se comparte, ese es el tesoro, decía Lutero, y lo decía con bronca y con pasión. Ese es el tesoro. Y a nosotros nos parece natural eso. Pero en aquel momento es ser un bombazo. ¿Entienden? Cambia. Lutero no esperaba la repercusión que tuvo. Ese es el Kairos. Hay una ilustración que alguna vez leí que dice que es como si una persona va subiendo la escalera en un día oscuro y trastabilla y se agarra de una cuerda sin darse cuenta que esa cuerda hacía sonar la campana. El Kairos, el momento justo. Cambia. Y comienza todo un tiempo de disputas, de grandes controversias. Y en 1500, fíjese, en 1517 clava las tesis. En 1518 su teología de la cruz era completamente paulina. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en Romanos? Eso es teología de la cruz. Es donde se habla de la muerte redentora de nuestro... ¿Por qué muere Jesús en la cruz? Por nuestros pecados. Yo no necesito los méritos de un santo. Todos los méritos, ¿quién lo hizo para mi salvación? Cristo al morir en la cruz. Fíjese que eso es algo que nosotros lo predicamos todos los domingos y eso sonó como un bombazo en ese momento. Y ya este eslogan, sola fe, sola gracia y sola escritura, es como el lema de la Reforma. Lo único que pide Dios del hombre es fe. Y todo lo que da Dios lo da gratuitamente, lo da por gracia. Y solo tenemos la escritura como fundamento de nuestra fe. Lutero decía, sola fe, sola gracia, sola escritura. Ese fue como un lema de la Reforma evangélica del siglo XVI. Cambia, querido. Lo llevan a una dieta. La dieta era cuando se reunían los príncipes de una zona para tratar asuntos espirituales y políticos. Acuérdense que el poder espiritual siempre estaba sobre el poder temporal. Entonces los curas se metían en todo. No solamente cuidaban el alma, sino que cuidaban el bolsillo. Todo cuidaban. Entonces lo hacen, ya lo citan allí en 1518. Y aparece este cardenal que lo mandan del Vaticano, que tenía toda la autoridad para condenarlo o para perdonarlo a Lutero. ¿Y qué hace este bicho, el Tano? Le pone unos libros de él y le dice, te tenés que retractar. Lutero trata de, vamos a charlar, dice, vamos a discutir lo que están haciendo ustedes. Y el cardenal le dice, no, te tenés que retractar.
Y ojo, no retractarse y condenarlo, no era, tiene, qué sé yo, 2 años en suspenso como hacen ahora. Cuando te condenaban, te quemaban. No andaban con chicas, ¿eh? Si la condena era la muerte, no era que iba a ir preso hasta que, qué sé yo, un abogado hábil lo saque. No. Este cardenal le pide que se retracte y Lutero insiste en su postura. Es decir, ojo, era tosudo también el alemán. Se planta, los alemanes cuando se plantan, ¿eh? Ojo con los alemanes. Walter. Entonces, ¿saben lo que hace Lutero? Un día dice, me voy. El 21 se raja de la dieta de Worms, se pudo hacerlo y se vuelve a Wittenberg. Pero ya estamos a 1 año nomás. Fíjese cómo la imprentita de Gutenberg circulaba. Todo lo que escribía Lutero era como panfleto, por eso yo distribuyo el aposento alto. Eran libritos así. ¿Se acuerdan los que somos de la Guardia Vieja en la iglesia? Los tratados, el tratado evangélico, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, que se pone así y circulaban así. No eran un libraco, eran pequeños opúsculos que se escribía y Gutenberg lo traducía y lo llevaba rápidamente. ¿Cambiá? Pero como Lutero insistía en debatir, yo quiero debatir, yo quiero discutir, yo quiero que entiendan que están equivocados. Aparece el 27 de junio de 1519, aparece este doctor que le mandan del Vaticano, que era un erudito, era un hombre muy hábil en la discusión. No se calentaba, tranquilito, el que se calentaba era Lutero. Entonces él tranquilo lo iba llevando, y lo va llevando a 2 temas que eran importantes. Que el Papa no se equivocaba y que los concilios, el concilio de Constanza, ese fue el concilio que lo condenó a Juan Hus. Que los concilios, también si se equivocaban o no se equivocaban los concilios. No solo que si el Papa no se equivocaba, sino si los concilios también se equivocaban. ¿Entienden? Por esta causa, por no aceptar la infalibilidad del Papa y la autoridad de los concilios, lo habían condenado a Juan Hus. Por eso es tan importante estos que estuvieron antes que él. Cambiá. Y como Eck lo va llevando hasta que le pregunta, pero entonces, ¿la iglesia se equivocó cuando lo condenó a Juan Hus? Sí, se equivocó, dice Lutero. Anote, se equivocó. ¿Y el Papa se equivoca? También se equivoca el Papa, Lutero dice. Anote. Termina la disputa. Pero al poco tiempo le viene la bula de excomunión. En 1520 este Papa le da esta bula de excomunión. Ya Lutero no podía enseñar, no podía predicar, como que le quita toda autoridad para seguir haciendo su obra. ¿Cambiá? ¿Y saben lo que hace Agarra el 10 de diciembre Lutero con profesores y alumnos, quema la bula de excomunión y libros sobre la ley de la iglesia. A nosotros nos parece una pavada, pero quemarle al Papa, que era el poder de los poderes, que hacía tic y ya prendían el fosforito, había que animarse. Y no solamente quema, ustedes se imaginan los muchachos de la universidad, los curas, todos los que lo seguían a él, ahí quemando. Ya no era él solo, ya había otros que estaban en el movimiento. Y no solamente eso, sino que escribe un tratado. Él siempre escribía y Gutenberg lo reproducía. ¿Por qué los libros del Papa y sus discípulos fueron quemados? ¿Ustedes quieren saber por qué los quemé? Por esto. ¡Pum!
El Papa me excomulgó, yo le quemo. Había que hacerlo, no era cualquier cosa. Cambiá. Y en este periodo, y ya voy, no falta mucho, escribe estos 4 libros. Reproducía, era lo que circulaba. Y estos 4 libros, fíjese, vamos del 17 al 21. Ya en el 20 aparecen estos 4 tratados que son fundamentales porque hasta el día de hoy, de una manera u otra, sobreviven en la vida de nuestras iglesias. Sean de la tradición que sean. Ustedes los bautistas vienen de la Reforma Radical, lo que se llama los anabaptistas, lo que surgen en 1524. 1524, en el 20 ya Lutero había escrito todo eso y los de la Reforma Radical lo leyeron. Los campesinos leyeron a Lutero y porque leyeron a Lutero decían que Lutero había reformado poco, había que ir más allá. Menos Simón, de donde vienen los menonitas, acá en La Pampa suele haber de la iglesia menonita, bueno, era también un sacerdote que había leído los libros, los tratados de Lutero, pero también había leído lo de los bautistas. Entonces aparece el tema de los menonitas. Yo vengo de la Reforma en Inglaterra, que es otra historia. Wesley aparece en el siglo XVII en Inglaterra, pero la teología de la redención de Juan Wesley es esta. Todos somos deudores a lo que Lutero nos enseñó. Redescubriendo a San Pablo. ¿Entienden? Lutero después van a ver, yo en la palabra de Dios leo otra cosa de lo que ustedes están haciendo. ¿Entienden? Y fundamentalmente esta teología de la cruz que desarrolla San Pablo. Si por las obras de la ley nos justificamos ante Dios, en vano murió Cristo, decía. ¿Se acuerdan? Entonces, no nos vamos a salvar por el cumplimiento de la ley. ¿Qué decía Lutero? El justo, que es otro texto de San Pablo, por la fe vivirá. El centro de la vida del creyente es una fe inquebrantable en el amor de Dios que se manifestó en Cristo, que nos amó de tal manera que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ustedes se dan cuenta que tampoco Lutero, la capacidad de Lutero fue tomar ese concepto y discutirlo y presentarlo y a poner toda su pasión para que la iglesia cambie, para que los creyentes no estén viviendo bajo el temor, sino que vivan en la libertad de los hijos de Dios. El primer libro, que es muy importante, es un comentario a los 10 mandamientos, que es este sermón sobre las buenas obras. Este sermón sobre las buenas obras es básicamente el fundamento de la ética, de la manera de comportarse de los cristianos. Y la primera y más importante obra que uno puede tener, decía Lutero, es la fe en Cristo. Por eso nosotros invitamos a la gente ¿a qué? A que crea que el Señor Jesucristo, no toda la parafernalia de santos y mediador, Cristo. No hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, porque la iglesia había inventado todo un sistema de mediaciones. Ahora hasta al gauchito Gil le piden, qué sé yo, o a la difunta María, a la, ¿cómo es la Correa? La difunta Correa, son mediadores, ¿se dan cuenta? Y Lutero dice, pero la palabra no dice, hay un solo mediador. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, ¿entienden? Es cristocéntrico. Eso es lo,
pone a Jesucristo y la obra en la cruz de Cristo en el centro de la vida de la iglesia y en el centro de la predicación. Este libro es muy importante. Fíjese qué complicado el título, en alemán debe ser un choclo así. A la nobleza cristiana de la nación alemana acerca del mejoramiento del Estado cristiano. ¿Y saben qué dice básicamente acá Lutero? Que a la iglesia no la va a arreglar el clero. No van a ser ni los curas, ni las monjas, ni los monjes. ¿Saben? Ni el pastor, ni la pastora. ¿Saben quién va a salvar a la iglesia? Ustedes, el pueblo. Si es creyente y se mantiene fiel a la palabra de Dios. Esos son los que... Y desarrolla una doctrina acá San Pablo, que también es bíblica. El famoso sacerdocio universal de todos los creyentes. Que en la iglesia no es que uno es laico y el otro es cura o pastor, no. Todos somos sacerdotes. Y por ahí en esos arrebatos que tenía Lutero, dice, todo bautizado, había que bautizarse, todo bautizado es sacerdote, obispo y papa. Pero no conviene. Pero él decía, no, si vamos a discutir, toda la gracia le es dada al creyente en el momento de su bautismo. Que es limpio de sus pecados por la gracia del Señor y es libre para obedecer. Este libro es muy importante porque también dignifica al pueblo. Porque antes el pueblo tenía que abrir la boca y el tipo le ponía la hostia. Y ahora los hermanos podían salir a predicar, podían salir a... No era que... Y no necesito que el obispo me diga nada. Si yo lo siento en mi corazón y fundado en la palabra de Dios, yo puedo... Fíjese cosas que hacemos nosotros con mucha práctica. Pero esto empieza acá. Y Lutero escribe ese libro que le dice a los alemanes, muchachos, ustedes son los que van a purificar no solo la iglesia, la sociedad. El mejoramiento, dice, del Estado. Si realmente los cristianos podríamos militar y poder actuar en nuestra sociedad de una manera más decisiva, ¿ustedes no piensan que nuestro país sería un poquito menos corrupto? Por lo menos eso. Después se escribe este libro también es bravo, porque es la cautividad babilónica de la iglesia, la cautividad babilónica de la iglesia. La iglesia, no había la única iglesia que había en ese tiempo, tenían 7 sacramentos. El sacramento es algo que hay que aceptarlo como viene. Y había 7. Y Lutero dice, yo no le encuentro fundamento como sacramento. Un sacramento para Lutero es algo que Jesús lo tiene que haber dicho. Bauticen en el nombre del Padre. Y algún elemento concreto que lo represente, el agua. Y el otro sacramento es la Santa Cena. Lo dijo Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, y tomando el pan, lo bendice, lo parte, se lo da a sus discípulos y le dice, esto es mi cuerpo. Y toma la copa en una cena pascual. Todos esos elementos estaban en la cena de Pascua de los judíos, pero él le da un nuevo carácter, Jesús le da un nuevo carácter y les da el vino y les dice, esto es mi sangre. Jesús no dice, yo transformo con mi oración esto en carne y esto en sangre, pero se los da y dándole un nuevo concepto. Y ya, ojo, porque en ese momento los discípulos, si bien Jesús se lo había dicho, no sabía bien cómo iba a morir. Después los discípulos entendieron lo que Jesús estaba diciendo, cuando tuvieron que entender lo que había pasado en la cruz.
Porque no se olviden, hermanos, que la cruz fue un escándalo. Todos se fueron. ¿Cómo el Hijo de Dios iba a terminar crucificado? Eso fue muy difícil para los primeros cristianos. Tardaron. Sin embargo, la cruz es el gran símbolo de la redención. Y todos, algunos llevamos una crucecita en el pecho, la tenemos en nuestros hogares, la ponemos en nuestros templos. La crucecita identifica, pero realmente es un signo de muerte, como si yo te diera una silla eléctrica acá, está loco o una horca. Pero la cruz es realmente el gran acto de Dios a través del cual Él paga nuestros pecados. Pero eso lo entendieron después los primeros discípulos. Y es interesante, un autor católico muy importante, Hans Küng, que fue un teólogo muy importante, que este papa era enemigo de Ratzinger, porque no se llevaban bien estos dos alemanes, y lo sacó, pero Hans Küng fue muy importante. Y en su libro Ser Cristiano dice que el único fundador de las grandes religiones vivas, ¿cuáles son las grandes religiones que existen? El cristianismo, Confucio, Buda y el Islam. El único que muere joven, fundador de las grandes religiones, el único que muere joven y de una manera cruenta, en que las autoridades se lo quieren sacar de encima porque el evangelio les molestaba, porque había que cambiar la vida, es Jesús. Moisés, los judíos, ¿no es cierto? Moisés muere de 120 años mirando la tierra prometida. Ya estaba Josué al lado de él. Ya estaba mirando lo que venía. Confucio era un intelectual. Muere también de más de 80 años, rodeado de sus discípulos, que en general era gente de la nobleza. El confucianismo es más vale una filosofía de vida, También muere grande. Buda también muere muy grande, rodeado de sus monjes. ¿Ya vieron esos que andan de amarillo? Los monjes que andan pidiendo el arroz, así. Esos son los budistas, que hay mucho en Japón y en China, en estos grandes países asiáticos. Buda también muere de más de 80 años, rodeado de sus monjes. Y el que muere mejor es Mahoma, porque muere en su harem. Ya había recuperado la conducción de las tierras árabes y muere en su harem abrazado a su mujer preferida. Una linda muerte. Cuando uno lo mira a Jesús, entonces uno tiene que pensar, Señor, ¿por qué te pasó lo que te pasó? ¿Por qué moriste así? Hasta que el creyente dice, murió por mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Se dan cuenta cómo funciona la cosa? Pero eso no lo dice Lutero, lo dice San Pablo. Ya Pablo se da cuenta. Porque Pablo era un legalista. Pablo creía que con el sudor de su frente podía alcanzar la salvación. Hasta que se da cuenta que la salvación es gracia de Dios manifestada en Cristo. Que la ley no es más que, dice, que un maestro que nos lleva a Cristo, para vivir en esa gloriosa libertad que nos da el Evangelio de Jesucristo. Acá, en la cautividad babilónica, ataca este tema de los sacramentos. Y fíjense que todas las iglesias evangélicas, puede haber alguna variante en la forma, si bautizan para adelante, si bautizan para atrás, si ponen el agua en la cabeza, qué sé yo. El bautismo es hay 3 o 4 formas de bautizar en la historia de la iglesia. Pero todos bautizamos y todos tenemos la comunión, la Santa Cena. Y matrimonio, ordenación, extremunción, los famosos 7, no sé si ya los dije, dice no. Lo que son sacramentos, algo que la iglesia tiene que hacer y conservar, son esos 2. Ustedes se dan cuenta cómo todo empezó acá, y lo dice, y otro tema que fue muy duro en ese libro, ataca el sacrificio de la misa. Tiene el atrevimiento de meterse con la misa, lo que hace el cura todos los domingos, que dice que el sacrificio no se repite.
Porque cuando el sacerdote eleva la copa, está repitiendo algo que no se puede repetir. Y eso en la carta a los Hebreos ustedes lo pueden leer. Murió una vez y murió por todos, ¿no es cierto? Lutero era bíblico, era profesor de Biblia y no la leía en latín, la podía leer en griego y en hebreo. ¿Se dan cuenta? No era un muchacho, no, era un hombre muy preparado y tenía el carácter para aguantársela también. Y escribe, ataca la esencia de lo que hace el cura todos los domingos, la misa le pega. Entonces eso cada vez se ponía más difícil, ¿no es cierto? Y escribe este libro sobre la libertad cristiana, que es muy importante porque tiene 2 tesis. Él siempre con sus tesis, ¿no? Muy de los académicos. El cristiano es la primera tesis. El cristiano es libre de todo y no está sujeto a nada. Segunda tesis, que es como una contratesis. El cristiano está sujeto a todos, está sujeto a todo y está sujeto a todos. Es decir, somos libres para obedecer, pero tú eres el que tiene que... Dios te da libertad. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él. La famosa libertad cristiana. Pero cuando tengo a Cristo en mi corazón, ya no puedo hacer lo que quiero. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Soy libre para obedecer. Ese es más o menos el concepto de este libro, que es muy importante por lo que influyó en la cabecita de todos los teólogos a lo largo de los tiempos. Y ya voy terminando. Vamos. En enero de 1521, en Worms, que estaba ahí muy cerca de donde él vivía, nuevamente el emperador y el elector de Sajonia, el príncipe que lo quería mucho a Lutero, pone el tema de Lutero. ¿Se acuerda que en el 18 un cardenal ya lo había juzgado y le dijo retractate? Entonces ya el asunto de Lutero seguía. Entonces lo ponen en el orden del día de la dieta de Worms. Y ahí, en el orden del día, cuando llega el 17 de abril, en el orden del día estaba el tema de Lutero. Había conseguido un salvoconducto, el príncipe de Sajonia, y él puede ir a Worms. Dice que entra a la ciudad de Worms en un carro de 4 ruedas, ese carro de los alemanes, en el carro chacarero, tirado por 4 bueyes. Así entra Lutero en Worms. La gente, imagínense, parecía como la entrada triunfal de Jesús. La gente del pueblo estaba todo con Lutero, ¿no? El problema que tenían era como con Jesús. ¿Por qué los fariseos y los escribas no se animaban a agarrar? Porque el pueblo decía que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. El pueblo estaba con Jesús y no se animaban a agarrarlo porque le tenían miedo al pueblo. Y con Lutero estaba pasando lo mismo, no se animaban porque el pueblo estaba con él. Dice que una vez le preguntaron a una computadora si la computadora puede ser presidente. Entonces escribe, ¿una computadora puede ser presidente? Entonces, le apareció un cartelito, no, una computadora no puede ser presidente. Pero espere, y aparece un cartelito, pero si el pueblo me lo pide. El 17 de abril, le exigen que se retracte, nuevamente hacen lo mismo del cardenal aquel que lo sacó de quicio a Lutero. Le pone los libros y le dice, te tenés que retractar, acá no venimos a discutir, te tenés que retractar, si no, ya quemaste la bula, ¿cuántas cosas más querés hacer? Te reíste del Papa, el pueblo está, ¡tum!, como habían hecho con Wycliffe, como habían hecho con los valdenses, como habían hecho con Hus. Pide 24 horas y se lo dan. Bueno, el 18 de abril le ponen los libros nuevamente. Dicen que Carlos V
no entendía nada Carlos V. Carlos V es el del descubrimiento de América, ojo, el que mandó a Colón con las carabelas, era el emperador. El mundo estaba cambiando, ¿se dan cuenta que era el tiempo propicio? Ya Copérnico había demostrado que no era la Tierra, el Sol que daba vuelta a la Tierra, sino que era al revés, que era la Tierra que daba vuelta al Sol. Estaba ya, se había descubierto América, la Tierra ya no era plana, sino que era redonda. Era un momento que estaba cambiando todo, el humanismo en el pensamiento y el renacimiento en las artes. El humanismo decía que había que volver a las fuentes, el renacimiento es donde aparecen ya las figuras humanas, esos cuadros de Miguel Ángel, es fantástico todo lo que está pasando en la sociedad. Y Lutero mira los libros, y era el momento clave. Ya no iba a pasar como en el otro concilio que le quemó la bula y todo lo que hizo. Y le dice, te tenés que retractar. Y Lutero dice esto, que ha quedado como un pilar en la historia de la Iglesia. A menos que se me demuestre por el testimonio de las Escrituras o por argumentos claramente racionales, fíjese que pone, a menos que se me demuestre que estoy equivocado, ¿no? Con la Escritura en la mano y con argumentos racionales. No me vengan que lo dijo el Papa, que lo dijo Mongo. No, díganme algo razonable que yo pueda entender. ¿Se dan cuenta? Era un intelectual. Claramente, ya que creo, vuelve a decir que el Papa y los concilios se han equivocado y se han contradicho entre sí. ¿Se acuerdan que Eck lo fue llevando a este tema de si el Papa se equivoca? Y dice de nuevo, les dice de nuevo, se equivoca el Papa y se equivocan los concilios. Dice, permanezco conquistado por las Sagradas Escrituras. Hay otro libro que dice que mi cabeza, mi mente es cautiva de la palabra de Dios. Y mi conciencia es cautiva, acá lo dice, de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no lo haré, porque no es seguro ni justo actuar en contra de la conciencia. Por encima del Papa, por encima del emperador, pone este monje con su cosito ahí, pone su conciencia. Yo no puedo ir contra mí mismo. Mi conciencia es cautiva y dice que Dios me ayude. Amén. Y entonces, muchas gracias, señor Lutero, ya va a tener la sanción. Se retira Lutero a esperar la sanción. Cambia. El 25 de abril de 1521 es condenado. Federico el Sabio, que era este príncipe alemán que era de los príncipes que a los evangélicos también se les llama protestantes. ¿Escucharon eso? Protestantes. ¿Por qué? Porque son los príncipes que protestaron contra esta decisión. No todos protestaron, algunos príncipes quedaron católicos. Por eso en Alemania hay muchos, la zona sur de Alemania es más católica y la zona norte es más protestante, porque arriba estaban los prusianos, ¿no? Los alemanes más duros, son los que se quedaron con las ideas de Lutero, ¿entienden? Y eran los príncipes que protestaron contra esta decisión, por eso les llaman protestantes. ¿Y qué pasa? Este Federico el Sabio, cuando Lutero se va de la dieta, manda a sus soldados, porque tenían soldados estos tipos, que lo raptan y se lo lleva al castillo, donde vivió anónimamente 10 meses como el caballero Jorge. El pueblo estaba deshecho, porque pensaron que eran los soldados del Papa que lo habían agarrado. Y sin embargo, lo lleva. ¿Y qué hace Lutero en esos 10 meses que está ahí? Entre otros escritos, porque seguía escribiendo, traduce el Nuevo Testamento al alemán. Ahí aparece la Biblia.
¿entienden? Y después en 1535, bastante tiempo después, poco antes de morir, con otros eruditos bíblicos, traduce el Antiguo Testamento del hebreo, no traduce del latín, que era la Biblia latina lo que circulaba, traduce directamente del griego el Nuevo Testamento, que lo hace acá, y más adelante traduce. ¿Se acuerdan que los valdenses también tradujo al italiano, el inglés tradujo al inglés, pero no estaba inventada la imprenta? Acá, cuando Lutero traduce enseguida, tiqui, 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 Gutenberg, y empiezan a salir los Nuevos Testamentos, lo de los Gediones, como vos que repartís el Evangelio, el Nuevo Testamento. Traduce el Nuevo Testamento. Lutero continuó con su obra de reforma hasta su muerte en 1546. La reforma siguió, fue llegando, las ideas de Lutero se desparramaron por toda Europa, en cada país hubo una reacción. Después aparecieron otros, como Calvino, Zwinglio, en su tiempo, ¿no es cierto?, que fueron de acuerdo a los países, en Holanda, en los países escandinavos, en Francia, en Inglaterra, todos fueron, pero todos leyeron a Lutero. ¿Se dan cuenta de la importancia que tuvo este hombre en la historia de Occidente? Una historia fundamental. Cambiá. Y acá les dejo, yo no quiero seguir más porque después ya sería entrar en la historia de la iglesia que se abre como un abanico, ¿entienden? Porque la historia sigue de acá en adelante. Pero ustedes se dan cuenta que las ideas principales de cosas que nosotros hacemos todos los domingos ya está acá. Empieza acá, no es que está acá, empieza acá, porque era el momento y el hombre llamado por Dios para hacer este movimiento. Por eso que todas las iglesias evangélicas del mundo estamos recordando estos famosos 500 años. Y Lutero era un predicador, era un gran predicador. Y él dice, entre tantas cosas que dijo Lutero, hay una que me gusta, dice que una vez, porque Lutero era muy vivo, dice que iba en el pueblo, iba caminando un hombre rico y un hombre pobre. ¿Y saben quién se sonreía? El rico. Entonces dice, la gente no quiere la pobreza, la gente no quiere la... ¿Qué ideales? Si los judíos salieron, ¿a dónde fueron? A la tierra donde fluye leche y miel. Para morirse de hambre se quedaban en el desierto. El famoso, él desconfiaba de esa tan mentada pobreza de San Francisco de Asís, porque él decía, hacen de la pobreza un mérito. Se cree que hay algún mérito en ser pobre. Ojo, no es cuestión de ser rico, es cuestión de tener lo que necesitamos para vivir, para dar, para compartir. Y les dejo esta frase que es muy linda. El corazón de un hombre es una rueda de molino que trabaja sin cesar. El corazón es como una rueda de molino. Si nada echáis a moler, corréis el riesgo de que se triture a sí misma. ¿Qué tenés en tu corazón? Habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones. Si Cristo no está en nuestro corazón, ¿quién está en nuestro corazón? ¿Cuál es el centro de nuestra vida? ¿Qué es lo que sostiene nuestra fe? Es Cristo, que está entre nosotros. Y dice Lutero, Cristo tiene que estar en tu corazón. Si está vacío, ¿se acuerdan lo que pasó en aquella casa vacía? Aquella casa que se había sacado un demonio. ¿Qué pasó? Vinieron 7 peores. Pero cuando sacamos al demonio, ¿quién tiene que habitar nuestra casa? Jesucristo. Y esto es lo que ya apuntaba este genio que Dios nos dio en la historia de la iglesia. El corazón de un hombre es una rueda de molino que trabaja sin cesar. Si nada echáis a moler, corres el riesgo de que se triture a sí misma.